Ya, ahí sí, ya. Ahora sí, ahora sí. Sí, tía. Mi mamá, si escuchara ese comentario y fuera profe, te diría, yo no soy tu tía porque yo no soy ni hermana ni de tu mamá ni de tu papá. Mi mamá es súper pesada, así que... Ya, entonces vamos a ver nosotros los sistemas económicos. No, no te preocupes si no te estoy retando. Los sistemas económicos. ¿Alguno ha escuchado sobre ahí hablar de capitalismo, comunismo, socialdemocracia, sistema keynesiano? ¿Algún, ¿Alguno de esos conceptos? Cualquiera. ¿Sí? Ya, excelente. Entonces vamos a ver los tres grandes sistemas económicos, porque obviamente si nos vamos a ver todos y cada uno de ellos, vamos a estar como 20 clases pasando sistemas económicos, ¿ya? Vamos a ver los tres grandes. Em, Sistema económico centralizado, sistema mixto y sistema liberal, ¿ya? Excelente, Daniela, tal cual. De hecho, creo que lo mencionaste antes que yo que lo dijera. Pero sí, como dice Daniela, el mixto, el capitalista y el comunista, ¿ya? Tienen nombres más técnicos y se los voy a enseñar con nombres más técnicos por si la prueba sale de esa forma, porque a lo mejor la prueba no va a salir como sistema comunista, sino que va a salir como sistema de centralización planificada, ¿ya? Entonces, precisamente, este es el primero que vamos a ver. Este está más relacionado, como ustedes sabrán, con la izquierda, ¿no es cierto? El comunismo, el socialismo. Se conoce con estos nombres, pero en economía se le llama sistema de planificación centralizada, ¿ya? ¿Y por qué se le llama de esta forma? Ustedes se preguntarán. Porque la planificación de la economía, usted ya vimos, ¿cierto? El agente económico, todo esto, los controla todo el Estado, ¿ya? El Estado está muy presente en esta economía, pero muy, 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 muy presente, ¿ya? Entonces, que se brinda bienes, servicios, se encarga de que el bien común sea lo más efectivo posible, ¿no es cierto? Y la parte de los factores de producción, que ahí me mencionó, por cierto, pero los factores de producción, que era la tierra, el capital y el trabajo, también lo controla el Estado. En resumen, todo lo controla el Estado, o la gran mayoría, ¿ya? Una gran, gran, gran mayoría. Aquí no existe la propiedad privada, ¿ya? O sea, no existen empresas aparte del Estado, ¿ya? Las empresas, todo es del, por y para el Estado, ¿ya? Entonces, un ejemplo de este sistema económico es la ex Unión Soviética, ¿no es cierto? De 1999 hasta 1991, que fue, o sea, 1922 a 1991, que fue cuando cayó y desplomó, ¿ya? Bueno, y como bien ustedes sabrán, ¿no es cierto? Porque yo sé que ustedes son gente inteligente. Este es el símbolo de este sistema de planificación y aquí están los grandes exponentes como Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, ¿ya? ¿Bien hasta ahora? Es que están particularmente calladitos hoy. Profe, Dígame. una pregunta más histórica. El abuelo Kim de Kim Jong-un, creo que lo dije bien, Sí. pertenece igual entiendo que igual es comunista, pero ¿pertenece igual a este grupo o viene después, viene antes? ¿Pero el abuelo o Kim Jong-un? O El los dos. primero, porque Mao es mucho antes que el actual, pues el primero de esa descendencia. Pero Mao fue chino, no fue No, coreano. no, sí, no, no, sí. Lo que yo estoy tratando de decir es que el primero de estos, de como estos, de ¿Ya? su dinastía comunista en Corea del Norte, digo. Ya, mira. ¿Se me explico? Ya, mira. Tenemos que entender primero, bueno, esto lo vamos a ver igual en Historia Universal, ¿ya? Pero para darle como una miradita, ¿no es cierto? En las guerras de las dos Coreas, bueno, fue en contexto de Guerra Fría. Ay, espérame que trague. Que fue en contexto. Tile del perrito y Gasco. El del perrito. Me acuerdo que cuando estaban haciendo como campaña Boric, usaban mucho esta canción de Cámbiate el amarillo está cerquita. Y me dan risa esos memes. Entonces, volviendo al tema, hay tres marcas de gas. Eso es muy poco. Entonces, claramente el gas es un oligopolio también. ¿Ya? No sé qué otro ejemplo se les ocurre a ustedes, por ejemplo, de empresas que ofrezcan un mismo servicio y que sean poquitas.
las del agua, profe, por lo menos acá en Concepción, que soy de región, en cada comuna tiene una diferente. San Pedro tiene agua San Pedro y cada una tiene una diferente. ¿No funciona como monopolio eso? Puede ser, mira, yo no conozco mucho cómo funciona el agua ahí en Concepción, pero si son más de 5 no se considera oligopolio, ya tiene que ser como menos más o menos de 5 para que se considere. Pero si por ejemplo son 3 marcas de agua, sí, claramente es monopolio, ¿ya? Es que es como raro porque como tal en Conce yo creo que deben haber varias, pero de las comunas no te puedes cambiar. Ah, Por ya, ejemplo, en Hualpén todo es el mismo, en Talcahuano todo es el mismo. ya, entiendo. Sí, en sí es eso. Acá es agua San Pedro, Coronel es Bío y cada comuna tiene la suya personalizada. Entonces, mira, yo creo que a nivel como regional sería, yo creo que un oligopolio, pero más a nivel como local. Por ejemplo, que ustedes me mencionan como más chiquitito, ¿no es cierto? Sería, yo creo que claramente un monopolio. Porque si ustedes me dicen que su comuna no pueden optar a otra marca de agua, es porque obviamente no pueden elegir, en el fondo. Alguien había levantado la mano. Hable ahora o calle para siempre. Ah, fue sin querer, ya, no te preocupes. Pero es monopolio o oligopolio, ¿qué cosa? Recuerda, monopolio es un servicio o un producto que se vende por una sola empresa y oligopolio son poquitos, ¿ya? Que ofrecen lo mismo. Recuerdo que el año pasado me diferenciaban el monopolio del monopolio natural, que es aguas andinas, por ejemplo. Claro, es que hay algunos monopolios que lo justifican, ¿ya? Por el tema, por ejemplo, el agua, que sería muy complicado poner tantas cañerías para elegir entre tantas empresas y por eso se simplifica teniendo un monopolio de agua, ¿ya? Ahí de que lo que opinemos es diferente, pero en teoría siempre plantean eso, ¿ya? Sí, es por región. Ah, ya. Acá en Temuco y en la región es solo agua araucaria. Ah, ya, entonces claramente es un monopolio. No hay por dónde dudarlo. Bien aquí, yo creo que lo entendimos bien porque hartos pusieron harto ejemplo. Así que, pero igual les pregunto, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, hoy. ¿Por qué al vecino se le ocurre taladrar a las 6:30 de la tarde? Ah, la cuestión es por molestar porque si fuera en la mañana también me enojarías. Ya, entonces, vamos a pasar a los conceptos 2. A ver, profe, ¿hay un término para cuando son muchos oferentes? Es mercado de competencia perfecta. Sí, es así tal cual. Porque estos son las imperfectas, ya recuerden, imperfectas. Es decir, que la competencia no es perfecta. En cambio, cuando la competencia es perfecta es cuando tienen mucho para elegir. Y como yo les pongo el ejemplo de los fideos, porque no sé si les pasa que cada vez que van al supermercado hay marcas de hasta que ustedes no sabían que existían. Entonces, mucho para elegir. ¿Ya? Esta parte yo sé que se ve que es mucho, pero en realidad es súper fácil la mayoría de los conceptos. Yo creo que a lo mejor en la inflación y deflación vamos a hacer un poco más de análisis, ¿ya? Primero, el determinante. Es decir, cualquier cosa que le afecte al precio o a la demanda, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría ser los gustos de la persona. Por ejemplo, si se pone de moda usar polera color rosada, ¿qué creen que va a pasar con las poleras de color verde, por ejemplo? Va a haber demasiadas. ¿Con las poleras rosadas te refieres tú? No, con las poleras verdes van a haber muchas, porque no se están comprando, entonces quizás van a bajar de precio. Excelente. ¿Quién lo dijo? Manifiéstate. Yo, Martín, Excelente. No tengo nada más que agregar a eso. Súper bien. Muy buen análisis. Como van a haber muchas poleras verdes, como dice Martín, y nadie las va a comprar, las van a tener que bajar de precio para que alguna persona por ahí las compre y se le ocurra comprarlas. Para no perder, obviamente. Súper, súper bien. Se vende menos, ya poca demanda con las verdes, van a bajar de precios para vender más. Claro. Y también va a pasar que como se va a poner, voy a cerrar la ventana mejor. Como se va a poner de moda la polera rosada, va a pasar el efecto contrario a las verdes. Van a demandar más las rosadas. ¿Y qué va a pasar con las poleras rosadas? ¿Qué va a pasar con su...? Va a subir su precio, obviamente. Excelente, va a subir el precio porque se está demandando mucho más. Entonces dicen, ah, ya, como se está comprando más, sube el precio.
van a subir el precio. Excelente, tenía súper bien. Entonces, cualquier determinante que afecte el precio, o sea, cualquier cosa que afecte el precio, son los determinantes. Puede ser literalmente la estupidez que sea. ¿Ya? De verdad que es lo que sea. Por otro lado tenemos el precio, ya que es lo que vale un producto, un bien, un servicio, ¿ya? Eso en teoría lo acuerdan el demandante y el oferente, ¿ya? Aquí me voy a detener. Inflación. ¿Alguien sabe o tiene alguna idea de lo que puede ser la inflación? Como cuando estuvieron de moda los spinner profit. Sí, tal cual. Que todo el mundo quería spinner, entonces todo el mundo empezó a vender y todo el mundo lo vendió caro. Entonces, excelente ejemplo. El aceite ya. El aceite, su determinante, porque el precio subió mucho, es lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Porque obviamente esa guerra y lo como está afectando económicamente al mundo hace que el aceite suba. Bueno, y no solo el aceite, muchos de los productos. Espérense, yo creo que un mes más y la benzina va a estar, pero ahí con papito Dios. Aumento del circular también, ¿cierto? Claro, naturalmente si afecta a una parte del flujo circular, le va a afectar a todas, ¿ya? Y muy bien que lo hayan dicho, ¿no? ¿Quién lo fue que lo dijo? Yo, ¿Quién es yo? ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Ya. Siempre pregunto eso, ¿quién es yo? Ya. Y lo que dice Daniela es súper importante porque recuerden que este flujo circular, todos depende de todos. Si, por ejemplo, cuando pasó lo de esto del IFE, la familia, como tenía más plata, eso conllevó a que las cosas subieran de precio porque la gente tenía más plata, entonces todo el círculo afecta. Si sube el precio del aceite, va a afectar a que las personas van a consumir menos, van a dar menos ganancias, entonces siempre todo depende de todo, ¿ya? Nada está como aislado por sí mismo. Y aquí nos están diciendo, también porque, los pulpitos reversibles, sí. También porque Rusia y Ucrania son los dos primeros productores mundiales de maravilla para el aceite. Exacto. Entonces, naturalmente, el aceite iba a subir mucho. Rusia y Ucrania son exportadores, creo que de trigo. De trigo, ¿cómo se llama esto? Como decía Martina, de maravilla, de benzina, o sea, de petróleo, por lo cual naturalmente va a subir la benzina. Profe, no entiendo. ¿Qué no entiendo, Martina? ¿En qué parte te me perdiste? Ya, mientras Martina escribe su... Ah, desde el principio, ya, no te preocupes, mira. Tranquila, quedamos, vamos en las dos primeras, así que no te pierdes de mucho, mira. El determinante es cualquier cosa, pero cualquier cosa que pueda afectar al precio, a la demanda, a la oferta, a los agentes económicos, cualquier cosa. Vamos a poner uno por todo los agentes económicos. En las familias, si las familias no tienen plata, no van a consumir, ¿no es cierto? Por lo cual los precios van a bajar porque la gente no está demandando, bla, bla, bla. Entonces, que la familia no tenga alguna falla le va a afectar al resto de la gente. Si el Estado, por ejemplo, le sube el impuesto a la empresa naturalmente van a tener las cosas más caras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que pagarle más al Estado. Entonces, cualquier decisión que, que, que tome cualquiera de los agentes económicos va a afectar al resto, ¿ya? Ah, tipo la inflación. No, sí, íbamos a llegar a la inflación, de hecho, no te preocupes. El precio, bueno, es lo que vale cada bien o servicio, ¿ya? Y aquí vamos a llegar a la inflación. Turururururu. ¿Qué pasa con la inflación? La inflación es que todos los precios suben. ¿Y por qué suben? Se preguntarán ustedes. Hay diferentes motivos, ¿ya? Pero el principal, el más como común, por decirlo así, porque pasó con Venezuela, pasó con el gobierno de Allende, pasó con Argentina, con México, es lo más recurrente que pasa, es que en algún momento el gobierno decidió imprimir más billetes. Y aquí siempre sale el meme de no impriman billetes, ¿no es cierto? Porque si se imprimen más billetes y se meten dentro de la economía, ¿qué va a pasar? La gente va a tener más plata para consumir. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el 10%. Cuando a la gente le dieron el 10%, la gente empezó a consumir mucho. Por lo cual, cuando empieza a consumir mucho y hay mucha más plata, empiezan a subir los precios. ¿Ya? Pero ojo, aquí es importante decir una cosa, y quiero que se lo metan bien y se lo tatúen, se lo metan en el chip, que nunca más se lo olvide, péguenlo en la pared, déjenlo como recordatorio, cualquier cosa. La inflación no es que suba solo el precio de un bien.
Por ejemplo, si mañana sube el precio de los tomates, eso no es inflación, porque la inflación es la alza de todos los precios, de todos los productos, ¿ya? Si subió el puro fideo, eso no es inflación. Si suben todos los productos, sí, ¿ya? A ver, vamos a ver lo que están colocando. Los computadores con el tema de la pandemia, mira, como digo, como dice Benjamín, el tema de los computadores no es inflación, porque como les digo, la inflación tiene que ver con todos los productos de todo el mercado, ¿ya? Si suben de precio solo los computadores, eso no va a ser inflación, ¿ya? Y como dice Martín, yo creo que muy acertadamente, es que un determinante para que subiera el precio de los computadores es que había mucha demanda por el 10%, ¿ya? La gente tenía más plata para consumir y más encima se venía un contexto de pandemia en el cual íbamos a estar en cuarentena, por ende compró más computadores. Mi profesor del colegio ponía de ejemplo a los retiros del 10%. Exacto. De todas formas, para el retiro del 10%, bueno, de los retiros del 10%, el IFE, bla, 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 subieron en general todos los precios porque, bueno, más los del computador y de algunos productos, obviamente, pero en general subieron todos los precios, ¿ya? De hecho, si ustedes ven ahora en el supermercado, ¿no es cierto? Yo creo, en la feria, van a ver que están todos los productos más caros. Y es por, como dice Benjamín, determinantes externos, ¿ya? Porque como digo, la inflación no siempre se da porque le meten plata a la economía, sino que también se puede dar por externalidades, por ejemplo, la guerra Rusia-Ucrania, ¿ya? Eso también afectó mucho a la economía mundial, porque Rusia era un país muy exportador, ¿ya? Cabe mencionar que la inflación siempre está, solo debe ser controlada. ¿Cómo te llamas? Es que tenía como la piel. Entonces, bueno. Ya, Sofía. Sofía hizo un comentario muy, muy prudente y muy bueno. Ella dice, la inflación siempre está, y es correcto. La inflación siempre, siempre, siempre está. Porque si no estuviera, los precios valdrían como cero. O sea, todo sería gratis. No, o sea, no todo gratis, pero se entiende, ¿no es cierto? Que es como que no existiría este flujo económico, ya como este sentido de la economía, sino que, como dice, tiene que ser controlada. Y en Chile, para que lo anoten por ahí si están anotando, lo controla el Banco Central. El Banco Central controla que en Chile la inflación no suba de un 3%. Actualmente no sé en qué estará la inflación, yo me imagino que más de 3%, por supuesto. Está en un 8, está en lo último que vi, que lo subieron esta semana, la pasada, está en un 8 y algo. Está mucho más de lo Y que... creen que puede llegar a 10 a fin de año. En el peor de los casos. Que es lo más probable que pase. Chuta. Entonces, claro, la inflación debe ser controlada. ¿Y quién lo controla? El Banco Central. Y aquí otra cosa que dice es que lo que pasa es que la moneda se devalúa. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a poner de ejemplo la Junaev, ya que está bien en contingencia. 36.000 pesos hace 12 años, que fue cuando se creó la Junaev, ¿no es cierto? Este beneficio estudiantil, con 32.000 y tanto, creo que, o 36.000, uno podía hacer o comprar muchas más cosas porque 32.000 pesos hace 10 años valía mucho más que ahora. Cuando se habla de devaluación de la moneda, es que uno puede comprar más cosas con esa moneda. Mientras uno menos cosas puede comprar es porque menos vale la moneda, me refiero, ¿ya? Mientras más cosas uno pueda comprar, significa que o sea que la moneda vale mucho más, ¿ya? Entonces, claro, claramente ha habido una inflación desde hace 12 años hasta ahora, porque hace 12 años uno con la Junaev podía sobrevivir, ahora ya no, ¿ya? Voy a leer lo que están diciendo. O sea, te suben por la sobredemanda. También la inflación puede ser por la demanda, pero tiene que ser la demanda de todos los productos, ¿ya? Tipo, que ahora todo el mundo se saca el loto y van a empezar a comprar de todo. Entonces, claro, como están todo el mundo demandando mucho, se va a empezar a subir los precios, naturalmente. Me mantener un 2, algo, son 3%, de hecho. En Chile, promedio se trata de llegar al Banco Central de 3, algo, eso recuerdo. Exacto. Aquí la inflación está bien. Chicos, chicas, vamos bien. ¿Sí? Ya. Entonces, porque a veces este concepto, a mí me costó como 2 años entenderlo, se lo juro. Yo ahora recién lo entiendo bien. O sea, no ahora, pero hace como unos meses que lo entiendo súper bien, pero antes me costaba un poco porque yo decía, ¿cómo se va a devaluar la moneda?
Pero bueno. Cuando chica decía, oye, pero ¿por qué no imprimen más billetes nomás? Y se acaba la pobreza y le dan plata a todos. Pero bueno, yo creo que todos tuvimos ese pensamiento, ¿no es cierto? Todos pasamos por esa etapa. Todos nos creímos economistas y dijimos, ah, pero imprimen más billetes, pues. No es obvio. Da. Ya, me alegra no saber, o sea, saber que no soy la única. Entonces ahora vamos a ver lo contrario de la inflación, que es la deflación. ¿Ya? O el lavado de dinero, literalmente lavarlo. Hace poco me salió un TikTok de eso, me morí de la risa. La deflación es el suceso contrario a la inflación, ¿ya? Es decir, que en vez de subir los precios, disminuye generalizadamente los precios, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está habiendo una óptima demanda en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pasó ¿cómo se llama esto? La pandemia, por un momento, por unos cuantos meses, hubo una deflación, porque la gente no salía a comprar cosas. Y los precios empezaron a disminuir generalizadamente, es decir, casi todos los precios, ¿ya? Entonces, para que las empresas pudieran como obtener ganancias, empezaban a bajar estos precios, ¿ya? El suceso el crack del 29 se relaciona con una deflación, ¿ya? De ahí después lo vamos a explicar más detenidamente, ¿ya? Pero esta parte no es difícil, como les digo, es la disminución generalizada de los precios por la poca demanda que existe en el mercado, ¿ya? Después tenemos las externalidades negativas, es decir, cualquier cosa que haga un brusco cambio en el mercado, una cuestión de hoy día para mañana, ¿ya? Pónganse ustedes en el caso de que el metro quiebre. Por la razón que sea, el metro quiebra. Hoy día, así, ahora mismo ya, a las 6:58 del 6 de abril del 2022, quebró el metro. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la gente que se moviliza en metro? ¿Se va a mover toda el Transantiago? Exacto. Si ya de por sí el Transantiago... Ay, ¿alguien quería hablar? ¿Van a tener que tomar otro medio de transporte? Exacto. Si de por sí el Transantiago va lleno, ahora va a ser 3 veces peor. 3, 4, 5, 6, 10 veces peor. Entonces, claro, eso es algo brusco, eso es de la noche a la mañana, ¿ya? No es, por ejemplo, de repente que la inflación es como un poco más, no sé, a largo plazo o a corto plazo, pero en un tiempo, ¿ya? Los terremotos también son un cambio brusco en el mercado, ¿ya? Porque pasa un terremoto y ¡pah! Caramba. Ya, y estos son términos más fáciles. Aguante las regiones. Sí, aguante las regiones. El ahorro, ¿no es cierto? Es plata que uno no la gasta en lo que usualmente lo gasta, ¿no es cierto? Sino que se va para el futuro, ¿ya? La inversión son lo que ustedes utilizan para emprender, ¿no es cierto? Puede ser. El interés es lo que un banco genera para guardarte, ¿no es cierto?, tu ahorro. Es ese pequeño porcentaje de plata que se lleva la institución en la que tú estás invirtiendo, ¿ya? Y la usura, que a lo mejor es un término no muy utilizado, que corresponde al interés excesivo, ¿ya? No sé si ustedes saben, pero el Banco Central determina el interés del que tienen que tener los bancos, los retail, ¿no es cierto? Es un porcentaje. Y si ese porcentaje se pasa, es usura. El mejor ejemplo de usura sería cuando uno le prestaba dinero a un compañero y decía, si no me lo pagas en tal día, ¿me devuelves 200 pesos? Sí. Cuando eran 100. No es muy, ¿cómo decirlo? Ético, o sea, no ético, no muy formal el ejemplo, pero sí. Porque esto se da obviamente en contexto de banco más formal, ¿no es cierto? Con más precisión. Pero sí, es como tipo, mira, si no me pagáis de que mañana son 200, pasado mañana son 300 y pasado mañana son 400. Chiquillos, me van a molestar unos segundos que quiero ir al baño urgente porque estoy que me hago. ¿Me pueden disculpar un segundito, por favor? Después voy a buscar algún editor para como ir pegando. Un editor, como si fuera contratar a una persona. Voy a buscar una cuestión para editar y voy a ir pegando todos los pedacitos porque cuando salgo del Power se deja de grabar, no sé por qué. Es la base de la pirámide, profe. ¿Qué te refieres con la base de la pirámide?
Ya, ahora voy a volver a explicar la parte del ahorro hacia abajo porque como estaba tan urgida, como que siento que no lo expliqué bien. Ah, hacer pis. Excelente, mira. Pero ven cómo aplican conceptos, pero si ustedes son secos, son secos. No lo tuve ni que decir, así que exacto, en la base de la pirámide porque si no me muero. Sí. Entonces el ahorro, como dijimos, es este dinero que uno no utiliza para el consumo, sino que lo utiliza para ahorrar a largo plazo, ¿ya? Puede ser para lo que sea, hay personas que ahorran para una casa, como para un teléfono, ¿no es cierto? Puede ser para lo que usted, para el cachivache que quieran. Inversión, por otro lado, son esta porción también de sus ingresos, ¿no es cierto? Pero que se va destinado a invertir en el capital de algún emprendimiento que ustedes quieran, alguna cosa que ustedes quieran, ¿ya? Por ejemplo, para hacer una pyme tienen que tener cierto recurso financiero para invertir en su pyme. Interés, por otro lado, ahora sí, no sé si me expliqué bien la parte de los bancos. Todos los bancos, el retail, todo esto piden un porcentaje de interés para obtener la ganancia, ¿no es cierto? Porque imagínense, el banco prestara 1 millón de pesos y después le devolvieron el mismo 1 millón de pesos, no ganó nada. Entonces, piden un porcentaje de interés, que ahora desconozco cuál es porque cada institución creo que tiene el suyo, pero no puede pasar el que está establecido del Banco Central, ¿ya? Y el Banco Central, como digo, determina como este pie de interés, y si se pasa, si ya supongamos que es 10%, y si el banco pide 15%, se llama usura, que es interés de más, interés excesivo. Los intereses de los préstamos están por las nubes, sí. ¿Qué quieres que te diga? Y el avance en efectivo. Ah, ya, mira, Benjamín no actualizó. Dice, el actual es 5,5%. Ya, entonces 6% es usura. ¿Ya? 10% es usura actualmente. ¿Ya? Porque no se puede pasar de ese 5,5%. ¿Cómo está aquí? Niños, niñas, niñas, chiquitines, chiquitinas. ¿Quién sea que levantó la mano? Ah, Yamin. Dale. Una consulta es que el presidente Boric dijo que si se aprobaba el quinto retiro era como pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo sería en ese caso? Porque si se hace el quinto retiro, como que van a subir más las cosas, Claro. algo así. Mira, a lo que se refiere Boric con esa frase de pan para hoy, hambre para mañana, es que las personas, claro, con el quinto retiro van a tener plata ahora, en el momento, y lo que van a hacer es gastarla. Entonces, claro, se la van a gastar y después van a necesitar de nuevo, ¿ya? Entonces, como muy momentáneo eso, ¿ya? Además de que hay personas que ya no tienen fondo, entonces como que beneficiaría a un cierto sector de la población que tiene todavía ahorro, ¿ya? Porque podemos entender por... Disculpe, Dígame. no, disculpe, la interrumpí. No, Termino, tranqui, interrumpí. tranqui. No, lo que iba a decir, eso sería como una externalidad negativa, ya que al haber más flujo de dinero, luego cuando se acabe, los precios van a subir, o nada que ver. Sí, mira, súper bien, porque sí, mira, a ver, sí, yo digo que sí, que externalidad negativa, es que lo está analizando así como por la parte de decir algo precisamente malo y no. Obviamente que las personas tengan, ya póngase, 4 millones de un día para otro, todo el mundo, es una externalidad negativa, cambia el mercado así en 2 segundos. Ya ustedes pestañearon, ya todos los precios subieron. Entonces, claro que una externalidad negativa si ahora todo el mundo retira, ¿ya? De ahí a lo que opinemos, si está bien o mal, es diferente. Lo estamos viendo como si nosotros fuéramos economistas, ¿no es cierto? Y tirando flechas. Un Mario Marcel cualquiera. Claro. ¿Podría explicar el interés otra vez, profe? Sí, obvio. El interés es la ganancia que cualquier empresa, o sea, empresa que entrega un servicio, ¿no es cierto? O un banco obtiene por el servicio que prestó. Ya vamos a poner de ejemplo los bancos porque es como lo más común. Los bancos te prestan plata para lo que sea, un préstamo, un crédito hipotecario, un préstamo de consumo, lo que sea, y te prestan ya 1 millón de pesos. Pero resulta que tú tienes que devolver, ya ponte tú 1.500.000. ¿Por qué? Porque esos 500.000 pesos, que son el interés que el banco te dijo que te iba a pedir, se va para el banco, ¿ya? Y el millón es lo que te prestó, básicamente, ¿ya? Pero si no existiese esta ganancia, el banco no podría sustentarse, obviamente, porque si no te prestaría el 1 millón de pesos y tú le devolverías el mismo 1 millón de pesos, no gano nada.
Perdón, pero no entiendo por qué empiezan a subir los precios, lo de la inflación. Ya, no te preocupes. Yo sabía que esta parte iba a ser un poco más complicada. Ya, la inflación no es fácil de entenderla. La inflación se puede dar por muchas cosas, ya, por muchas externalidades, tanto externalidades negativas como determinantes, puede ser lo que sea. Vamos a poner de ejemplo, ya vamos a adelantarnos un poco la historia de Chile. El gobierno de Allende, ya que ustedes saben que el gobierno de Allende fue el gobierno que más tuvo un proceso inflacionario bien importante en Chile porque fue el 606%. ¿Qué significa esto? Que en el gobierno de Allende la moneda valía 606 pesos menos que antes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el presidente comenzó a meter plata en la economía y como utilicemos conceptos de antes, si todo el mundo tiene plata, ¿qué va a hacer todo el mundo? Empezar a gastar. Entonces, como todo el mundo va a empezar a gastar desenfrenadamente, los precios van a subir porque las empresas saben que la gente va a empezar a comprar, ¿ya? Entonces, como saben que la gente va a empezar a comprar, suben los precios. Y esto es de forma sostenida, ¿ya? Es decir, que suben todos los precios. No nos sirve que suba el precio de el arroz y solo el precio del arroz, porque eso no es inflación, es cuando todos los precios suben. Actualmente hay un proceso inflacionario por la pandemia, ¿ya? Porque como hubo una pandemia y las empresas dejaron de producir lo que producían, empezaron a haber menos cosas para vender. Y como había menos cosas para vender, lo subieron de precio porque sabían que la gente iba a comprar. Eran bienes de primera necesidad que sí o sí iban a comprar. El arroz, los fideos, no estamos hablando de carteras Gucci, estamos hablando de comida, de abrigo, de ropa, de todas estas cosas de primera necesidad que vimos en la escala de Maslow, o sea, la pirámide de Maslow. Todas las primeras cosas suben en el caso de la pandemia, por la escasez de producción, ya porque no había tanto para producir. Entonces, claro, se suben estos precios, ¿ya? Y puede ser, como te digo, por cualquier cosa que puede subir, ¿ya? La palta, por ejemplo, ya mira, excelente ejemplo, la palta está tan alta porque no hay muchas paltas, ¿ya? Pero obviamente la palta no se considera un proceso inflacionario porque, por ejemplo, si vemos el precio de una cosa, no sirve, porque para la inflación tienen que ser muchas cosas. Pero una cosa que determina el precio de la palta es la escasez de agua, uno, y dos, que hay muy poca producción de palta. Entonces, como hay poquita producción de palta, la gente lo vende más caro porque saben que lo van a comprar tarde o temprano. Podría ser así como que hay más plata circulando, pero que el peso vale. Es así, es exactamente como tú lo explicaste, súper bien. Porque tú ya no puedes comprar las mismas cosas que antes. Tú con 10.000 pesos ahora no puedes comprar lo mismo que hace 10 años porque la inflación se encargó de que esos 10.000 pesos valieran menos. ¿Ya? Entonces ya no puedes hacer tantas cosas con esos 10.000 pesos. Por eso están ahora reclamando con la Junaed de que ¿qué ahora tú haces con 32.000 pesos? Yo te compré 3 cosas, listo, y se acabaron. Entonces, eso. La parte según yo es más oferta-demanda. Es que por eso digo, no es tanto inflación. Obviamente, si situamos la palta ahora, en donde todos los precios están subiendo, claro que es inflación. Pero si lo vemos como la palta sola, no es inflación. Porque la inflación tiene que ser con todos los precios del mercado. Ya con todos los productos. ¿Se entendió ahí, sí? ¿Cómo que el helado está centella a 700? ¿A 700 en serio? ¿De verdad? A lo que hemos llegado. Chuta. Sí, eso también. También. De hecho, no sé si alguien aquí vio los 80, pero en esa serie ustedes ven como todos compran con 35 pesos o con 100. Y con 100, guau, el Félix la hacía, o sea, vivía toda la semana. ¿De qué parte de Chile eres para no ir nunca? Sí. Aquí cerca también está de 350 a 400. Yo vivo en la Florida. Puede estar así, es que no me fijo mucho en los precios de los lados. Pero no, qué horrible, qué horrible, qué horrible. ¿Entendimos bien esta diapositiva, chicos, chicas? Esta parte de los conceptos 2.0. ¿En dónde vive Benjamín? Ah, tú vives en Concepción. Ya sé cuál es mi próximo destino. Es más específico la comuna de San Pedro, profe. Ya, tengo lugar Ahí para yo ir. 150.
para que vean que no todos lados todos los precios son iguales. Si aquí, si ustedes van a Las Condes, por ejemplo, que es como el lugar con plata de Santiago, van a pillar 60.000, pero si se van ahí a como dice, a donde vive aquí el compañero, lo van a encontrar barato porque, claro, son muchos determinantes, ¿ya? Y dentro de esos está el lugar en donde se sitúa, ¿ya? Para que también lo tengan en consideración. Si todo tiene que ver con la economía, ya por eso es tan interesante esta materia para estudiarla, porque es muy fácil de relacionar con absolutamente todo. El Puerto Montt también a 150, mira. Los comentarios antiguos de Chile me subieron en TikTok a los precios y llevan tipo una parca escolar a 5.000. Claro. Y ahora, la ropa también está súper cara. Súper cara. O sea, un pantalón te cuesta 15 lucas. Un pantalón, ojo, y así como el más penca. Ya, entonces vamos a pasar a. Creo que nos queda súper poquito. Nos quedan creo, como 3 diapositivas, creo. Vamos a ver los tipos de políticas fiscales. ¿Qué quiere decir los tipos de políticas fiscales? Son estas políticas que el Estado toma en la economía bajo ciertas circunstancias, ¿ya? Y hay dos, que es la expansiva y la contractiva. Esta es la contractiva y no, al revés. Esta es la expansiva, esta es la contractiva, ¿ya? ¿Qué pasa? Por ejemplo, dentro de alguna circunstancia, el gobierno necesita que la gente compre mucho, consuma harto, que haya harta movilización económica. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado para generar esto? La contabilidad me sirve bastante para estos temas por lo visto. Probablemente. En economía, o sea, en contabilidad tengo entendido que ven hartos estos temas. ¿Qué hace entonces el Estado para promoverlo el consumo? Bajar los impuestos. ¿Qué significa bajar los impuestos para la economía? A ver, ¿cómo vamos? Que se le bajen los impuestos sería que el valor supuestamente debería bajar. Digo supuestamente porque la empresa igual podría quitarle el IVA, pero subirle el valor. Claro, pero en teoría, La teoría contra la práctica. claro, o sea, aquí todo es teórico, ya que estas cuestiones se lleven a la práctica es otro tema, ya lo podemos analizar otro día si quieren, pero esto en teoría, cuando el Estado baja los impuestos a los productos, al bien, a los servicios, lo que sea, la gente, como están los precios más baratos, van a consumir más, van a comprar más, van a invertir, va a subir la demanda, va a subir todo, o sea, va a subir el consumo, el gasto público y la demanda, como sale ahí. Exacto, pero es menos plata para el Estado como serenidad, obviamente, ¿ya? Y esto genera que haya mucha más producción. ¿Por qué? Porque la gente le está comprando más a las empresas, ¿ya? Este tipo de política fiscal, que es la expansiva, busca que las empresas generen más, que haya más producción, ¿ya? Y lo hacen de esta forma. Porque no beneficia al Estado, beneficia al sector privado. Y también genera que haya empleo. ¿Por qué? Porque van a haber pymes, van a haber empresas que surjan y van a contratar gente, obviamente. Es que, profe, en sí el ¿Mm? Estado, al perder impuestos, gana en tasa de empleabilidad, ¿no? Es como la forma que gana el Estado. Si hay más pymes, más empresas, se necesitan construir más de autos o lápices, necesitarán más gente para trabajar y eso es lo que gana el Estado. ¿O no? ¿Se acuerdan del concepto que vimos en la clase pasada, el costo de oportunidad? ¿Se acuerdan de ese? Así por ser. Sí, que era como lo que hay que sacrificar. Exacto. Y esto es un costo de oportunidad. Porque, como dice Benjamín, creo que fue que dijo, el Estado gana una cosa, pero pierde otra. Y tomó la decisión de ganar esa y perder esta otra. Como dice Benjamín, claro, pierde ganancia, obviamente, porque menos ganancia, o sea, menos impuestos, menos ganancia, pero tiene más empleabilidad y más eficiencia económica. Que es diferente a lo que vamos a ver en la política fiscal contractiva, que es todo lo contrario. Esto lo puso Piñera en ejercicio cuando comenzó la pandemia, no sé si alguien se acuerda, que aumentó los impuestos. ¿Alguien se acuerda que pasó eso? No. ¿No? Hoy estamos con un efecto Mandela, porque yo me acuerdo y del curso de invierno tampoco nadie se acordaba de eso. Entonces andamos Claro, me lo dice, profe, yo no me entero. chuta, efecto Mandela.
Ah, ya, recuerdo a mi madre enojada por ello. Ya, entonces sí pasó, ya no es elocuencia mía. Entonces, esto es todo lo contrario. Ah, ya, y también Martí se acuerda, pero poco. Ya no pero te acuerdas, ¿ya? No estoy como media loca y no pasó nunca. ¿Qué impuestos se subieron, profe? ¿Ah? ¿Qué impuestos se subieron ya que yo no sé? El IVA, en general se subió el IVA. Se subieron el precio, o sea, el impuesto a las cosas básicas, porque la gente en pandemia no iba a andar comprando una casa. Entonces, por ejemplo, que en la casa también tiene impuesto a la renta, ¿ya? Se suben los impuestos a las cosas básicas, las más como consumidas. Y aquí todo lo contrario, se suben los impuestos, ¿para qué? Para que el Estado obtenga más ganancias, para poder invertirlo. Y esto es lo que hizo Piñera para poder después dar el IFE, los bonos y bla, 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 bla. ¿Ya? Aumentó los impuestos durante un tiempo para ahorrar de forma estatal y después poder invertirlo dentro de la sociedad, ¿ya? Pero que conlleva esto, por supuesto, que la gente compre menos porque la cosa está más cara, que haya menos gasto público, es decir, que el Estado no invierta en las personas durante un tiempo y menos demanda, porque la gente no consume. Entonces esto también conlleva a que haya menos producción y menos empleo, ¿ya? Que las empresas no produzcan tanto y que no haya tanto trabajo, ¿ya? No sé si alguien tiene una duda aquí. ¿De verdad se acuerdan de qué pasó con Piñera? Porque si yo no estoy loca, así pasó. Yo les Me prometo. dejó chocado, me dejó chocado, profe. ¿De verdad? Sí. No lo sabía, no, o si lo sabía, no, lo olvidé con tantas cosas que pasó en la pandemia. Te subieron los precios y no te diste cuenta. Pasa. Dice, yo lo conocía como restrictiva y no contractiva. En la prueba sale como contractiva. En la prueba del año pasado, de hecho, no salió. Pues si quieres que te sea sincera, pero no está nunca de más verlo porque anda a saber tú lo que quiere preguntar el DEMRE. Así que siento que de más no está a saberlo, ¿ya? Se conoce también como restrictiva porque restringe el consumo y las cosas, ¿ya? Yo se lo estoy pasando por contractiva, que es como el término más conocido, ¿ya? La verdad no me acuerdo, no salí en 4 meses. Ah, ya, ok. Ya, pero yo no estoy loca, pasó. Les juro que no estoy loca. Y entonces va a pasar a la penúltima diapositiva. Profe, Dígame. antes que... Es que tenemos que decirle algo. No somos sus alumnos, está en un manicomio. Todo lo que es un invento de su cerebro, profe. Es mi esquizofrenia. Y ahora estoy amarrada en una cama de manicomio. Ya, entonces vamos a pasar a ver, ya, nosotros sabemos lo que hace el Estado, ¿no es cierto? Pero no lo hemos visto a profundidad, ¿ya? ¿Qué realmente hace el Estado dentro de la economía? Porque de adorno no está, a menos que sea una economía 100% capitalista, pero como no la es, el Estado sí hace cosas. Como primero, regulación de la actividad económica. Que no pase lo que vimos hace unas diapositivas anteriores, que vimos, ¿cierto? Que pasaban las competencias imperfectas. Bueno, el Estado se encarga de que eso no pase, de que haya la mayor variedad para que el consumidor elija, ¿ya? Guachimingo 31 minutos decía, les juro que es verdad. Si pasó, les prometo que es verdad. Si no estoy loca. Después tenemos el manejo del cargo público, ¿ya? Es decir, que el Estado se encarga de implementar políticas que beneficien obviamente al bienestar común, ¿ya? Como, por ejemplo, el IFE. Financiamiento del gasto estatal, ¿ya? Esto se refiere a que el Estado tiene que gastar de eficiente forma los recursos que el Estado tiene, ¿ya? Y tratar de hacerlo de la mejor forma y no robarse, obviamente, y todo. De ahí que lo hagan es diferente. Administración de recursos financieros, ¿ya? ¿Esto a qué se refiere? Al ahorro. A que el Estado tiene que ahorrar en caso de cualquier eventualidad, ¿ya? Por ejemplo, ustedes vieron que Piñera no tenía mucho ahorrito que digamos antes de la pandemia y que la más escoba. Por esto mismo siempre se crean los fondos de reserva personal, por si acaso. O sea, nacional, por si acaso. Y establecimientos de políticas tributarias, ¿ya? Esto lo hace principalmente el Banco Central, pero no solamente el Banco Central, sino que también el Estado, que se encarga de, obviamente, regularizar los impuestos, regularizar los intereses, los aranceles, la funcionalidad de los bancos, por ejemplo.
todas estas cosas, ¿ya? Esto, bueno, ahí está escrito como súper teórico, científico y la cuestión, pero claro, exacto, Ryan. Es lo que hace el Servicio de Impuesto Interno. Hoy digo Servicio de Impuesto Interno y como que me traumo, porque es súper complicado meterse con esa institución. Pero exacto, es lo que hace el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Servicio de Impuesto Interno obviamente es parte del Estado, por eso digo que el Estado, ¿ya? Entonces, eso. ¿Cómo hasta aquí, niños, niñas? Que esta es la penúltima diapositiva antes de estar a las ¿Lo famosas... puede explicar de nuevo, profe? Sí, no tengo problema, Creo que obviamente. digo que lo he entendido. Sí, tranqui, mira. Tenemos, bueno, 5 grandes participaciones del Estado en la economía, ¿ya? Obviamente hay muchas más, pero estas son las 5 grandes, ¿ya? Primero tenemos la regulación de la actividad económica, ¿ya? El Estado se tiene que encargar de que exista libre competencia perfecta, que no exista lo que vimos hace unas diapositivas, que era el oligopolio y el monopolio, sino que haya mucha variedad para elegir de servicios y bienes para los consumidores, ¿ya? Entonces se encarga de que no haya monopolio ni oligopolio. Manejo del cargo público, ¿ya? Es decir, que el Estado se encargue de generar políticas públicas que beneficien al bien común, ¿ya? Y esto puede ser tanto como el IFE, como la inversión de alguna obra pública, etc. Financiamiento del gasto fiscal refiere a que el Estado tiene que usar lo que tiene, ¿ya? El Estado no puede, por ejemplo, Piñera, ya o Boric, no puede utilizar la plata de ellos para, para invertir en el Estado, sino que tiene que usar la plata que el mismo Estado tiene y que el mismo Estado recoge, ya de los impuestos, de todas las cuestiones. Administración de recursos financieros es básicamente que el Estado ahorre, ¿ya? Es importante que ahorre para bajo cualquier eventualidad, ¿ya? Puede ser una pandemia, en Chile en el caso que terremotea cada 5 minutos, un terremoto, qué sé yo, un tsunami, cualquier cosa, tiene que tener ahorrado, ¿ya? Y quinto, establecimiento de políticas tributarias, como aquí decía Rayen respecto al sí, por ejemplo, se encarga de regularizar los impuestos, de que se paguen, el nivel de cuánto impuesto tiene cada cosa, si sube, si baja, los aranceles que uno tiene que pagar, ¿no es cierto?, al ejercer algún trámite bancario, bla, 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 bla. ¿Ya? Estas son las grandes intervenciones del Estado en la economía. ¿Ya? No sé si ahora se... Claro, la corrupción, o sea, la colusión también va aquí, en la primera, en la regulación de la actividad económica. ¿Por qué? Porque si hay colusión y los precios son los mismos en los 3 oligopolios, obviamente no hay libertad económica, uno no tiene por dónde elegir. Entonces, ahí también, en la regulación de actividad económica se evita la colusión y la corrupción, en teoría. Sí, súper bien, súper, súper bien. Ahora sí, Benjamín, ¿se entendió bien? ¿O quedamos como en el aire todavía? Profe, ¿Mm? todos bien menos el financiamiento del gasto. Quiero hacer una pregunta. ¿Es la creación de nuevas formas de recaudar? Mira, ¿O nada que ver? sí. O no, era eso, o nada que ver. Ah, hay un bichito que me está molestando desde ayer aquí. Ya, nada que ver. El financiamiento del gasto fiscal a lo que se refiere es a invertir en ciertas cosas que puedan o no generar riqueza, como tú bien dices, como también empleo. Ya puede ser, por ejemplo, en una obra pública, como no sé, una librería, ya, póngase usted, una Biblioteca Nacional 2.0. Invertir en eso porque mientras se invierte en eso hay empleo para las personas y dos, a largo plazo genera recursos, ¿ya? Pero eso lo tienen que hacer con la plata del Estado, ¿ya? A eso también se refiere, a que el Estado con su plata lo tiene que hacer, no que otra persona lo venga a hacer y todo, ¿ya? Ahí sí, más o menos. Sí, profe, gracias. Ya, excelente. Entonces pasamos, exacto, al último, antes de a las preguntitas. Esto más o menos resume los problemas económicos, ¿ya? ¿Recuerdan que en la primera frase dijimos que el problema económico era que las necesidades son ilimitadas y los bienes son escasos? Bueno, esta diapositiva resume eso. Primero tenemos las necesidades económicas de los agentes económicos. ¿Y quiénes son los agentes económicos? La familia, el Estado, la empresa, ¿ya? La familia necesita consumir, el Estado financiar el bien común y la empresa producir, ¿ya?
El problema de la producción y distribución. ¿Qué, cómo y para quién producir? ¿Ya? Si ustedes quieren invertir en una empresa, se van a hacer esta pregunta, ya. ¿En qué voy a hacer en mi pyme? Ya, tal cosa. ¿Cómo lo voy a hacer? De esta forma. ¿Y a quién se lo voy a vender? A este grupo de personas, ¿ya? Se le dice problema no porque sea un problema, sino que entiéndase a este problema que es como los dilemas económicos, ¿ya? Y la actividad económica que eran los bienes, los factores productivos que vimos, que era la tierra, el capital y el trabajo, ¿ya? Este es como un resumen, de hecho, de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Porque es como lo más importante, full importante. ¿Cómo vamos hasta aquí? Porque ahora vamos a empezar a las preguntitas, así que pueden, ahora hagan sus preguntas. Churu, 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 churu. ¿Estamos claritos, niños, niñas? Ah, el último punto no lo entendí. Mira, el último punto nosotros lo vimos como los factores productivos, lo que uno tiene que hacer para invertir en una pyme, ¿ya? Primero, la tierra. ¿En dónde voy a colocar mi pyme? No sé, si usted hace alfajorcito, lo va a tener a lo mejor en la casa. Su casa va a ser su tierra, ¿ya? En donde usted hace la pyme. El capital. ¿Cuánto voy a invertir en mi pyme? Ya, usted va a invertir 100.000 pesos en su pyme. Esa plata, esos 100.000 pesos son el capital de su pyme. Y el trabajo es a quién contrato o trabajo yo. Porque hay que entender que si usted tiene una fábrica de alfajores, obviamente no va a hacer usted todos los alfajores, sino que es toda una fábrica. Tiene que contratar personas, o si es una pyme más chiquita, lo puede hacer usted, evidentemente. Estos son los factores productivos porque esos tres factores generan la producción de cosas, ¿ya? Sí, pues eso lo vimos en la clase pasada, sí lo vimos. Ahora sí, ¿cómo estamos, chicos, chicas? Pueden preguntar lo que quieran, ¿ya? Por favor, pregunten, porque si no, ahí sí que los reto, si se quedan con dudas. Si se salen con dudas de aquí, ahí sí que me voy a enojar. Ya bien nos dicen, Benjamín, Trinidad. Los y las demás. No, está todo bien. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a ver preguntitas. El mismo criterio que la semana pasada, son 2 minutos por cada pregunta. Y la alternativa que ustedes consideren correcta, colóquenla en los comentarios en el chat, ¿ya? 1, 2, 3. Y ahí lo están colocando, quedan 20 segundos para que los demás contesten. Se acabó el tiempo, chicos, chicas, turrún. Y lamento decepcionarlos y decepcionarlas, pero la respuesta correcta es la letra C. Pero como les digo,
No se preocupen porque es mejor equivocarse aquí y que aprendan que después la prueba se estén equivocando, ¿ya? Y en el fondo tiene mucho sentido que coloquen la A. No me sorprende para nada. De hecho, esta pregunta es muy capciosa y por eso la puse. No la puse porque sí, ¿ya? Es para que vayamos viendo cómo analizar estas preguntas de economía porque estas son muy minuciosas, ¿ya? Plot twist. Este es el giro dramático de la serie llamada Curso con Carlita. Ya vamos a leer el enunciado. Dice, en una economía de mercado, el precio cumple el rol de racionar los bienes, servicios, recursos, ¿ya? Es decir, permite discriminar a quienes pueden acceder a un bien o servicio, permitiendo una asignación eficiente de los mismos. Considerando esto, ¿cómo se determina el precio de un bien o un servicio en el mercado? Nosotros vimos que el precio, cierto, teóricamente, y esto recuérdenlo, teóricamente, en la teoría económica, el precio lo determinan los oferentes y demandantes. Acuérdense que les puse el ejemplo del regateo, que les dije, es como casi regatear. En la teoría económica, en la práctica obviamente no se lleva de esta forma, ya, porque obviamente en la feria ya está 300 pesos el pimentón y ya no hay cómo pactarlo. Pero en la teoría económica, el precio como que se pacta entre los oferentes y los demandantes, ¿ya? Recuerden, en la teoría, en la teoría. No sé si se entiende ahí. Sí, ya, por eso igual tiene mucho sentido que coloquen la A. Y de hecho, la A no es incorrecta. El tema es que no responde a la pregunta. Ya, eso es lo que pasa, no es que esté mal, ¿ya? ¿Puedo volver a explicarlo, profe? Sí, ya, no hay problema, mira. El tema es que en la teoría económica, en la teoría, en la práctica no se lleva de esta forma, pero todo lo que estamos viendo es teoría. En la teoría de la economía, el precio lo determinan los demandantes y los oferentes, es decir, la persona que compra y la persona que vende, ¿ya? Es como, por eso le digo el ejemplo de casi como regatear, que no sé, pues el oferente te tiene el pimentón a 500 y tú le dices, ya, pero bajémoslo a 300 y los dos pactan, ya, así. Pero ¿qué pasa? En la práctica no se lleva esto, solamente en la teoría, ¿ya? Yo pensé en la pero como ponía en la app me paniqué. Oye, eso es presión social. No sé si ahora Martín te queda como más clarito ahí. Sí, ahora sí, muchas gracias. Sí, no te preocupes. ¿A qué te refieres con ver el bar, Daniela? Y eso. Vamos a pasar entonces a la... Ah, era un chiste malo, tío. Ya, pero aquí ya yo no entiendo estas cosas de Lolo. Ah. Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Mismo criterio. Ya, 2 minutitos para contestarlo. 1, 2, 3. Sabes que tengo un bicho aquí molestándome. La primera oportunidad que tenga para matarlo lo voy a matar porque me tiene aburrida. Así que van a ver cómo fracaso en el intento. ¿Dónde estáis, desgraciado? Ya, listo. Ya quedan 20 segundos, niños, niñas, para que vayan terminando de contestar lo que no han contestado.
Se acabó el tiempo y los quiero felicitar porque efectivamente la respuesta era la letra D y me deja bastante tranquila porque siento que entendieron bien entonces el proceso inflacionario, ya me deja súper tranquila porque según yo, bueno, en este curso lo más difícil a mi juicio es la economía, o sea, la inflación, ya dentro de la economía. Así que y las felicito. De todas formas, por si a alguna le quedó duda, la vamos a explicar un poquito, ¿ya? Dice, si la cantidad de dinero disponible en una economía aumenta más rápidamente que la capacidad para producir bienes y servicios, se genera un proceso inflacionario. ¿Cómo se manifiesta este proceso? Recordemos que cuando hay un proceso inflacionario, aparte de subir los precios, obviamente, lo que va a pasar es que ya no puedes comprar tantas cosas. Y no comprar tantas cosas significa que el dinero ya perdió valor. Entonces, excelente, la tuvieron todos buena. Algunos dudaron porque pusieron como D, pero de todas formas la tenían buena, así que los y las felicito. Y para dejarlos y dejarlas descansar, vamos a pasar a la última pregunta, pero no menos importante. Esta está difícil, así que si se equivocan, no se preocupen. Quedan 20 segundos, niños, niñas. Se acabó el tiempo. Turrún. Esta pregunta es difícil, ya, como dice Antonia, es difícil la pregunta, así que no se sientan mal si se equivocaron, porque hasta yo me equivoqué cuando la respondí. Para que vean, es bien difícil la pregunta, porque es muy capciosa también, ¿ya? Así que en serio no se sientan mal. La pregunta, esta también va a ser segundo plot twist del día de hoy, es la respuesta D, de nuevo. D de Diosito. ¿Ven que la función es la D de Diosito? Pero vamos a explicarla, ya no se alteren, no se preocupen, no. Y no se sientan mal, chiquillas, de verdad no se sientan mal porque en el fondo esta ¿Profe? cuestión... Dígame, ¿Puedes llevar a la siguiente página? Un segundito. ¿esa? Me dio un handroll, pero de 500 y lo compré, que compré todavía no. Está leyendo los negritos chiquititos que están abajo. Oh, es que este Power me lo decoró un amigo. Ahora ya me dio un handroll, pero aquí te lo compré. ¿Todas tienen la misma? ¿Todas No, tienen una frasecita así? no, creo que no. No me había dado ¿Podemos, cuenta. ¿podemos comprobarlo? ¿Ah? ¿Podemos comprobarlo? Las otras dos. Ya. Es que ya me quedo con la duda. No tienen. ¿Verdad? No me había acordado. Ya le voy a hablar después a mi amigo para decirle. Ya, Olga dice, la pensé, pero vi que lo decían y mejor no la dije. Ya, sí, no se preocupen, si la pregunta está fácil, ¿ya? Y tiene que ver con medio ambiente. Y spoiler, la prueba tiene harto de medio ambiente. Ya tiene harto. Así que es mejor que nos vayamos acostumbrando a estas preguntas, ¿ya?
Nos dice, tanto la actividad productiva como la de consumo generan algún daño medioambiental. Esto se conoce como externalidad negativa, lo vimos, ya que sus efectos no son deseados, pero se producen sin buscarlo. En el caso de las empresas, una forma de aminorar esos efectos negativos es internalizándolos. ¿En qué consiste esta opción? Ya, ahora les voy a explicar lo que es mitigación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas personas, y me incluyo, no conocían lo que significa la palabra mitigación. ¿Ya? Voy a ir con, bueno, ya, voy con la de mejor directamente. Cuando dice medidas de mitigación se refiere a disminuir de todas las formas posibles la contaminación. Y ustedes se preguntarán, pero profe, pero entonces ¿por qué la B no es? Porque aquí se refiere a tomar fuentes, a adoptar fuentes de energía. Y adoptar fuentes de energía no es la única forma de disminuir la contaminación. ¿Ya? A eso, por eso la B no es, porque por eso tiene todo el sentido del mundo, ¿ya? La A igual disminuir su producción a niveles no contaminantes. De hecho, la A y la D es muy parecida, pero el tema es que la D dice medidas de mitigación, ¿ya? Aquí dice disminuir su producción. Y ya sabemos todos que las empresas no van a dejar de producir para no contaminar, ¿ya? La B, como digo, no es porque la fuente de energía no es la única forma de disminuir ¿cómo se llama? El efecto del cambio climático. La C no podía ser porque se refiere a que, dice, una forma de minorar esos efectos negativos es internalizándolos. Internalizando es que la propia empresa lo haga. Ya, si se empieza a pagar multa por contaminar, no lo está internalizando la empresa, está como pagando la consecuencia. Y bueno, la E igual creo que nadie lo colocó, así que igual, bueno, le explico, elaborar planes de emergencia sanitaria con la comunidad. No puede ser porque los planes de emergencia son para eso, planes de emergencia, no para la contingencia que está ocurriendo ahora con el medio ambiente. No sé si se entendió bien ahora, chicos, chicas. Sí, profe. Sí, se entiende. Y No ahora muy bien enojado, pero sí se entiende. no, no que se enoje, no. Iba a decir tantas jóvenes para enojarse, pero tengo como un año más que ustedes, así que ya. Entonces esta sería la clase de hoy. Por mientras les recuerdo que hay donaciones voluntarias por si quieren cooperar a esta futura profe de historia. Todo voluntario, insisto, no van a dejar de recibir las clases por no pagar, ¿ya? ¿Cuántos años tiene? Tengo 18, voy a cumplir 19 en unos meses más. Así que con esta diapositiva, por si alguno quiere aportar, los dejo, les deseo con alguna duda, se quedan con algo que decir, comentar, preguntar. Y todo claro, profe. Pues, listo, sí. Ya pueden poner la pyme, ya lo tienen todo. Van a hacer una listita con los factores de producción, sus externalidades negativas, los determinantes. Ahí tienen que ustedes ponerle bueno nomás. Esta es la última clase de economía, ya de economía. La próxima semana empezamos con educación ciudadana, ya o educación cívica, como le quieran llamar. ¿Ya? Es muy loro usted. Ahora puedo decir que soy de izquierda con conocimientos de economía. Ya no me pueden decir zurda que no sabe de economía. Ay, que son divertidos, chiquillos, chiquillas. Me cambian. Así que si quieren retirarse pueden hacerlo con toda la libertad del mundo y los veo y las veo el próximo miércoles por esta misma hora, por este mismo canal. ¿Ya? Y cualquier Bueno, profe, hasta luego. Chao, que estén bien y cualquier cosa me escriben, ¿ya? Para eso está mi Ya, WhatsApp, mi profe, correo. gracias. Chao, Profe, nos vemos. chao, que estén súper Chao, bien. profe, gracias. Cuídense, que Chao. estén